Hola, en este video vamos a hablar sobre el distributive property. El distributive property usa multiplicación, una forma de multiplicación para simplificar expresiones. Pero antes de mirar cómo usar el distributive property para simplificar expresiones, hay unas cosas que tenemos que hablar sobre la multiplicación. En primero, nosotros estamos acostumbrados a mirar multiplicación de diferentes formas. Entonces, si se fijan aquí en la pantalla, les voy a enseñar que hay varias formas de representar la multiplicación. Entonces, en primero es esta X, 2 por 3, ya sabemos que es multiplicación, sabemos que la respuesta es un 6. También se puede usar un puntito entre los dos números para significar que tenemos que multiplicar los dos números. Esto también dice 2 por 3, la respuesta es 6. Pero lo que vamos a usar la mayoría de las veces en álgebra 1 es un par de paréntesis. Si tenemos un número de afuera y un número de adentro de un par de paréntesis, significa que vamos a multiplicar. Esto también significa que 2 por 3 es 6. ¿Ok? También les quiero recordar que las reglas de los signos son un poquito diferentes cuando estamos hablando de multiplicación y división. Cuando estamos sumando y estamos restando, tenemos unas reglas que usamos para determinar el signo de nuestra respuesta o si vamos a sumar o restar. Pero cuando estamos multiplicando y dividiendo, les quiero recordar una cosa. Si los dos números que están multiplicando o dividiendo, si sean dos positivos o dos negativos, la respuesta siempre va a ser lo mismo, va a ser positiva, si son iguales los dos números. Pero si ustedes tienen signos diferentes, uno es positivo, el otro es negativo, entonces la respuesta también les va a dar lo mismo. Siempre va a ser una respuesta negativa. Los mismos signos, sean positivos o negativos, nos da una respuesta positiva. Los signos diferentes, no importa la orden, un positivo y un negativo, siempre nos va a dar una respuesta negativa. Entonces lo puse acá arriba para que lo puedan usar como referencia, para que si se confunden, pueden mirar hacia arriba y saber, ok, estos dos signos son iguales, el resultado es positivo. Si los signos son diferentes, el resultado es negativo. ¿Ok? Aquí tengo unos ejemplos donde podemos multiplicar usando lo que se llama el distributive property. El distributive property significa que vamos a multiplicar el número que está afuera del paréntesis con todos los números que están adentro del paréntesis, sea un número, dos números, tres, hasta 10, si tenemos 10 números. Entonces vamos a mirar estos ejemplos. Aquí el número que está afuera del paréntesis es el número 2 y adentro del paréntesis es un negativo 4. Entonces significa que voy a multiplicar el 2 por un negativo 4. Fíjense que los signos son diferentes, entonces yo ya sé que la respuesta va a ser negativa. 2 por 4, 8. Entonces la respuesta es un negativo 8. Fíjense en el segundo ejemplo que tengo aquí. Adentro del paréntesis tenemos dos números diferentes. Tengo 2a, pero también tengo el 3, un positivo 3 porque tiene la suma por enfrente. Entonces significa que en vez de multiplicar nomás una vez, tengo que hacerlo dos veces. Ignoran la a, eso ahorita no importa. Nomás vamos a multiplicar 2 por 2, nos da 4, bajo la a, y luego voy a multiplicar 2 por 3. Entonces me da 6 positivo porque los signos son iguales y como el 3 no tiene letra, tampoco mi respuesta. Entonces aquí ya sé que no se puede hacer nada con estos dos números, no se pueden sumar ni restar porque no tienen el mismo signo. Entonces hasta aquí es lo más simplificado que puede estar. Entonces yo ya acabé con el segundo. Fíjense la diferencia entre este ejemplo y el que vamos a hacer. Adentro del paréntesis no hay dos números, esta vez tiene tres. Entonces vamos a tomar el negativo 2 que está acá afuera, con todo y negativo, y lo vamos a multiplicar tres veces. Una vez con el 4, otra vez con el negativo 1, y la última vez se va a hacer con un positivo 1. Y recuerden que cuando multiplicamos, nomás estamos multiplicando los números. Si uno de tus números tiene una letra, nomás se baja.
¿ok? Ya después vamos a hablar qué hacemos cuando tenemos dos letras que se están multiplicando. Eso ya es después. Entonces voy a tomar mi negativo 2 y mi positivo 4. Signo es diferente, entonces un negativo 8a. Luego el negativo 2 con el negativo 6. Signos son iguales, entonces voy a poner un positivo 2 por 6, 12. La letra B. Y acabamos ahí. Y luego lo último, negativo 2 por positivo 1. Signos son diferentes, entonces negativo 2. Fíjense aquí que es todo lo que podemos hacer porque la A, la B no tienen la misma letra, no son términos iguales, no se pueden sumar ni restar y el 2 ni letra tiene. Entonces hasta aquí llegamos. Les recuerdo que todo lo que acabamos de hacer en estos tres ejemplos es enseñarles cómo usar el distributive property, cómo multiplicar con un par de paréntesis. ¿Ok? Entonces vamos a mirar más ejemplos donde tenemos que aplicar el distributive property para simplificar más fracciones. Ay, perdón, no fracciones, expresiones. Miramos este ejemplo que tenemos aquí. Esta es una expresión y tiene diferentes partes. No todos los números están adentro del paréntesis. Entonces les recuerdo qué es lo que vamos a hacer. Vamos a tomar el número que está afuera del paréntesis, el que está apegado al paréntesis, y lo vamos a multiplicar con todos los números que están adentro. Entonces, aquí tenemos un problema antes de poder empezar. Estamos acostumbrados a tener un número afuera del paréntesis. Y si yo me fijo en el ejemplo que les acabo de dar, hay un negativo, pero no existe un número. Les recuerdo que si aquí hace falta algo, siempre se le pone el 1. Entonces, como aquí hace falta un número, le voy a poner el 1 y voy a multiplicar el 10 y el negativo 2 que están adentro del paréntesis con el negativo 1. Entonces aquí voy a hacer mis flechitas para que ustedes vean qué es lo que se va a multiplicar. Y como este negativo 4 no está adentro del paréntesis, no se puede multiplicar. Entonces vamos a multiplicar. Negativo 1 por 10m. Pues los signos son diferentes, entonces negativo 1. Ay, perdón, negativo. 1 por 10 es 10. Bajamos la m. Lo hacemos de nuevo, pero con el negativo 2. Negativo y negativo son iguales, entonces voy a poner un positivo. 1 por 2 es 2, y como no tiene letra, no voy a bajar una letra. Entonces ya acabamos con el distributive property, porque ya no hay números adentro del paréntesis que se debe de multiplicar. Pero sí tenemos un negativo 4m. Lo voy a bajar para que vayan todos parejos. Y aquí es donde ustedes tienen que determinar. ¿Hay términos iguales para juntarlos? Y si no, hasta aquí llegamos. Pero si se fijan bien, este negativo 10m y el negativo 4m tienen la misma letra. Esos sí son términos iguales. Entonces, como los signos son iguales, los voy a sumar. 10 más 4, 14. Entonces, negativo 14m. Bajo el positivo 2, me fijo que ya no se pueden juntar esos dos números, entonces esta es mi respuesta. Otro ejemplo. Si se fijan aquí en la pantalla pueden ver el segundo ejemplo. Entonces, aunque la orden está un poquito diferente, les recuerdo que es muy importante empezar con nuestros paréntesis. Entonces, casi siempre se va a empezar con el paréntesis. Entonces, voy a ignorar el negativo 4 por ahorita, el negativo 9 por ahorita y voy a empezar con el 4, que viene siendo positivo y se tiene que multiplicar con el 9 y se va a multiplicar con el 10. ¿Ok? Bajo el negativo 9 y hay que multiplicar. 4 y 9, los dos son positivos, entonces voy a poner un positivo. 9 por 4 nos da 36 bajo mi X. 9 por 10 también, los dos son positivos, entonces positivo 40. Me fijo a lo que sobró. Ya no tengo paréntesis, entonces ahora sí me puedo fijar qué son los términos que son iguales. Entonces aquí veo este negativo 9, este positivo 40, son los únicos que son términos iguales porque los dos no tienen letra. Entonces bajo el 36x y luego voy a juntar estos dos números. Como los signos son diferentes, voy a restar. 40 menos 9 es un positivo 31.
positivo porque el 40 es más grande. Y la respuesta siempre se gana el signo de la respuesta más grande. ¿Ok? Otro ejemplo. En este ejemplo que tenemos aquí, se puede ver que tenemos un par de paréntesis. Eso significa que vamos a multiplicar, hay que multiplicar. Lo único que sí les voy a decir es que aquí no podemos empezar hasta ponerle el número a la A. Cada letra que hemos tenido siempre tiene que tener un número enfrente. Si no se ve es porque es un 1. Entonces aquí voy a ponerle el 1 para saber qué es lo que se va a multiplicar y no confundirme ya después. Tomo el negativo 3, hago mis flechitas para significar que aquí es donde voy a multiplicar. Como el negativo 2 no lo está ahí, adentro del paréntesis, no hay que multiplicar. Entonces, negativo 3 por 1, signos son diferentes, 3 por 1 es 3 bajo la A, negativo 3A. Negativo 3 y un positivo 9, signos son diferentes, entonces negativo 3 por 9, 27. Entonces bajo el negativo 2A, me fijo a ver si qué es lo que se puede juntar. Los dos números que tienen la A se van a juntar. Los dos son negativos, entonces hay que sumar. Negativo 5A menos 27. Entonces el último ejemplo lo vamos a hacer. Ahorita se los pongo. Ok, si se fijan aquí, este es nuestro último ejemplo. Entonces, antes que lo empiecen, les voy a recordar que esta expresión tiene dos pares de paréntesis. Eso significa que tenemos que multiplicar dos veces con dos números diferentes. Entonces, ignoren la segunda parte, y lo vamos a tratar como dos partes individuales. Ya después de simplificar las dos partes individuales, podemos empezar a juntar los términos iguales. Pero lo primero es la primera multiplicación. Entonces voy a tomar el 2 y nomás se va a multiplicar con los números que están dentro del paréntesis. Entonces aquí 2 por negativo 10 nos da un negativo 20 X. Les recuerdo que los signos son diferentes, entonces por eso nuestra respuesta es negativa. 2 por 5, como los dos tienen el mismo signo, los dos van a ser positivo. Y 2 por 5 es 10. Como ya acabamos ahí, voy a ignorar lo que acabo de hacer, esta parte. Y luego le voy a seguir con la segunda parte. Esta vez no tengo un 4, tengo un negativo 4. Entonces cuando yo multiplico, tengo que usar el negativo con el 4. Y luego les voy a recordar, si nomás tienen una letra sin número, les recuerdo que es muy fácil. Pongan el 1 para saber que tenemos que multiplicar negativo 4 con 1. Signos son diferentes, entonces la respuesta es negativo 4x, negativo 4 y 6, también negativo porque los signos son diferentes, y 4 por 6, 24. Ya después de multiplicar las dos veces individuales, tenemos una expresión con cuatro términos. Esto y esto son términos. Ahora tenemos que determinar cuáles son iguales para juntarlos. Entonces voy a empezar con la X. Aquí tenemos dos números con X. Y también tengo dos números sin letra. Entonces significa que voy a juntar las X y luego voy a juntar los números, y la respuesta final va a ser la respuesta final. Entonces aquí los signos son iguales, entonces los voy a sumar. Un negativo 24x. ¿Ok? Aquí los signos son diferentes, entonces voy a restar y me da un negativo 14. Negativo porque el 24 es más grande que un 10, entonces la respuesta tiene que ser negativa porque ese es el número más grande. Entonces, como ya no se pueden juntar la X con el número, esto ya está simplificado y hasta aquí llegamos. Espero que estos ejemplos les haya ayudado a entender cómo usar el Distributive Property, y los veo en los próximos videos.